Hola, buenos días, sean bienvenidos a la esquina del Twitter, el canal en donde tratamos acerca de temas de ciencias sociales. Esta semana nos encontramos dentro del tema de historia. Específicamente estamos hablando acerca de la prehistoria. Ya tenemos 3 clases muy interesantes en el canal que fueron acerca de la prehistoria, definición y límites, el paleolítico inferior, medio y superior y el mesolítico, la etapa de transición entre el tiempo de la piedra antigua y el tiempo de la piedra nueva. En esta oportunidad nos toca abordar el periodo de la prehistoria conocido como el neolítico o el tiempo de la piedra nueva. Primero, quiero agradecer a todas las personas que están viendo, dando me gusta y comentando los videos. El canal está en crecimiento, es un canal nuevo con 98 suscriptores que en un futuro va a seguir su ascenso. Por eso quiero recordarte que puedes suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Me ayudaría mucho suscribiendo, comentando y dándole me gusta. También quiero leer qué opinas acerca de los temas que tratamos en esta y en otras clases. Y bueno, estudiantes, comencemos con este periodo de la prehistoria. El neolítico es conocido como el tiempo de la piedra nueva. Viene de dos voces griegas que quieren decir neo o nuevo y litos piedra. Por eso es el tiempo de la piedra nueva. Aquí se da un dominio sobre los animales y plantas, como vimos en el anterior video que abordábamos la etapa del Mesolítico. El ser humano comienza a domesticar animales, específicamente domestica al perro. En esta etapa del Neolítico ya se comienza a domesticar más animales. En la edad de piedra nueva o Neolítico aparecieron los rasgos esenciales de la humanidad. En esta época, comprendida entre el 6000 a.C. y el 4000 a.C., el ser humano no solo consiguió dominar el medio natural, cultivando la tierra y apacentando animales, sino que además aprendió a organizar su vida social. Recordemos que estas fechas, del 6000 a.C. al 4000 a.C., son fechas aproximadas, porque los periodos históricos se dieron de diferente manera de acuerdo a las sociedades. Esto lo explicamos en el video acerca de la prehistoria, cuáles son sus límites y por qué algunos autores hablan acerca de prehistorias y no solamente de una prehistoria en general. Les dejaré ese video en la esquina superior derecha de este video o si no, en la descripción. Aquí, en la etapa del Neolítico, el ser humano comienza ya a sentarse en ciudades sedentarias y a dominar a los animales y a los productos. Las primeras plantas cultivadas fueron algunos cereales, como la cebada o el alforfón. Hortalizas, también leguminosas, tenemos también la domesticación de los guisantes y las lentejas. También se daban productos como el olivo, la vid y el lino. Principalmente el lino fue utilizado para diseñar las prendas de vestir. Es muy común que nosotros veamos en todas las representaciones de la Edad Antigua y de la prehistoria este tipo de personas como vemos aquí en el gráfico, con sus trajes blancos de una sola pieza, los cuales le cubren casi toda la totalidad del torso. Y en las mujeres también vemos la presencia de faldas. Esto es un dato interesante. Antes de que exista la proliferación de los pantalones ya en épocas recientes, el ser humano utilizaba faldas y era común que los hombres llevaran faldas. Pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, en los griegos, cómo ese era un estándar de belleza. Yendo al lado de la domesticación de animales. Aquí se da la domesticación de la cabra y la oveja. En el periodo mesolítico se comienza a domesticar el perro y aquí se afianza esa domesticación. Más tarde
domestican al cerdo, al buey, aproximadamente en el 5500 a.C. Y también hay la domesticación del asno. Como vemos en pinturas rupestres, vemos animales que ya están más cerca del ser humano. Aquí con la domesticación del buey y del asno, también se comienzan con la primera industria enfocada a la agricultura, porque el buey sirvió para el arado, que ya lo vamos a ver, y el asno para cargar productos. Entonces, como decíamos al comenzar este video, esta etapa del Neolítico forma las bases y planta los rasgos esenciales para la vida actual del ser humano. En el Neolítico se da la primera gran revolución industrial que ha tenido el ser humano. Cuando pensamos de revolución industrial, nos viene a la cabeza el siglo XIX con la invención de la máquina a vapor. Pero aquí también se dio una revolución en la tecnología del hombre primitivo. Para entender un poco mejor esta etapa de tecnología y esta etapa de máquinas, porque sí, las primeras invenciones del ser humano se las puede considerar como máquinas. Porque ¿qué es una máquina? Una máquina son objetos creados por el ser humano para aumentar o para mejorar una capacidad que tiene. Entonces vamos a ver que muchas de estas nuevas tecnologías mejoraron la vida del ser humano. En el terreno industrial se impulsó la técnica de la piedra pulida, utilizada para la fabricación de hachas, mazas y utensilios para la tierra y cortar la madera. Se elaboraron también grandes piedras para moler. Aquí en las invenciones neolíticas tenemos diferentes productos. Las innovaciones más importantes del Neolítico fueron la cerámica y el tejido. Qué importantes estas dos innovaciones del ser humano, la cerámica y el tejido. Hablemos acerca de la cerámica. La cerámica permitió elaborar vasos, platos, tazones y recipientes diversos, útiles sobre todo para la conservación y transporte de las reservas de alimentos. Aquí el ser humano ya busca contenedores en donde almacenar la producción tanto vegetal como animal. Entonces vieron en la cerámica la manera en cómo ellos podían hacer esto. También una de las grandes innovaciones tecnológicas es el tejido. El tejido nació de la oportunidad de aprovechar la lana de los ovinos y las fibras del lino. Entonces vemos que la domesticación de los animales y de las plantas sirvieron para que el ser humano tecnifique esos productos y los vuelva otro completamente diferente. Hablando acerca de la vida en sociedad, los progresos realizados en agricultura y ganadería favorecieron la organización de los grupos sociales. Estos se organizaron en comunidades. Y estas comunidades, por la acumulación de productos, cada vez se convirtieron en más ricas y diversificadas. Antes de esta revolución neolítica, había una división natural del trabajo, la cual estaba enfocada a los hombres, a la pesca o caza, y las mujeres a la recolección y al cuidado de los hogares. Esa era una división natural del trabajo, pero con la acumulación de riquezas y de productos, ya se da una división más sofisticada. Podemos hablar que en este periodo ya comienzan a crearse las clases sociales, clases dominantes y clases dominadas. Esto fue muy estudiado por Marx, el cual decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces viene desde este periodo. Vemos como ya nos vamos acercando más a lo que es la vida actual del ser humano. Pero en este periodo, ¿cómo eran las viviendas? El Neolítico se caracterizó también por una revolución en las viviendas. Los poblados constaban de cabañas circulares, construidas con caña y barro. Más tarde, las viviendas cambiaron de aspecto. Se hacían con ladrillos de arcilla sobre cimientos constituidos por bloques de piedra.
Aquí en la imagen que podemos observar en la diapositiva, vemos a una ciudad clásica del Neolítico, con las cabañas que habíamos dicho, baja en la parte de arriba. Ya vemos que utilizan columnas aquí y en el medio para sostener sus techos. También toda la división del trabajo van en torno a el incipiente pueblo, que más adelante se va a convertir en ciudades complejas. La aparición del ladrillo de arcilla viene conjuntamente con la aparición de la cerámica, que se dieron cuenta los artesanos de esa época que si al lodo lo cocinaban tenía otras propiedades diferentes. Era más resistente y podía ser moldeado a la necesidad del constructor. Pero hablemos más acerca de esta gran innovación neolítica, la cerámica. En Europa, las culturas neolíticas más importantes fueron las de Czechoslovaquia, Balcanes, y la de Starcevo-Koros, Polonia. En Europa occidental y meridional se desarrolló la cultura de la cerámica incisa, incisiones sobre la arcilla con fines decorativos, que posteriormente se extendió también a África. En el área mediterránea se desarrolló la técnica de la cerámica pintada, que utilizaba ocres y plantillas para la decoración. A esta zona corresponde asimismo un original estilo de pintura rupestre, que aparece en la franja oriental de la península ibérica, y se caracteriza por figuras estilizadas y composiciones de enorme dinamismo. ¿Cómo era este tipo de cerámica europea de la época neolítica? Hablamos de dos puntos importantes. Primero, la cerámica incisa, que aparece en la Europa occidental. Esa consistía en hacer pequeños huequitos decorativos sobre la arcilla. Podemos observar en estas vasijas cómo la forma era muy incipiente y era netamente utilitario, para guardar agua, granos, cebada, todo lo que tengan que hacer. Y incisiones como las que podemos ver aquí. Aquí se fundieron las diferentes técnicas que el ser humano había aprendido en el Paleolítico. La utilización de los bifaces, de los punzones y de otras herramientas de piedra permitió trabajar en la arcilla de mejor manera. Ya hablando de la cerámica mucho más decorativa, tenemos la cerámica pintada con ocres, colores tierras y plantillas que estaban ya basados en unos modelos definidos. También, como vemos, la pintura rupestre se vuelve más dinámica. En el periodo mesolítico, la pintura rupestre era más geométrica. Estamos hablando de momentos de una clara evolución en las técnicas artísticas de la prehistoria. ¿Por qué seguimos llamando a estos periodos prehistoria? Porque ya vemos que es un poco más moderno, pero la prehistoria es todo este periodo en la vida del ser humano antes de la invención de la escritura. Y todas estas cosas que estamos tratando en la clase de hoy fueron inventadas antes de la escritura. Bueno, y con la sedentarización del ser humano, con la comida asegurada en diferentes periodos de tiempo, ya sea sequía o tiempos fértiles, y también una organización más establecida, el ser humano comienza a dejar volar su imaginación. Entonces aquí aparece la arquitectura megalítica. ¿Qué era la arquitectura megalítica? Particular importancia tuvo en esta época la cultura megalítica europea, de la que constituye un interesante testimonio los dolmes, grandes losas de piedra apoyadas sobre bloques verticales, hundidos en el suelo. El significado de estos monumentos megalíticos, que alcanzaron alturas de decenas de metros y un peso de centenares de toneladas, es incierto. Se cree que eran estelas conmemorativas o centros de culto religioso. ¿Cuáles son las edificaciones megalíticas más importantes? Tenemos a la de Karnak en Bretaña, la de Stonehenge en Inglaterra
y la de Antequera en España. Creo que la más famosa cuando hablamos acerca de arquitectura megalítica es la de Stonehenge, que se sigue manteniendo en pie hasta el día de hoy. Es interesante ver cómo el ser humano en esa época podía levantar semejante peso, porque ustedes pueden observar en videos aquí mismo en YouTube cómo es el tamaño de las diferentes estructuras. Pero ¿en qué consistía esta arquitectura megalítica? Primero tenemos a la más sencilla de todas, el menhir. El menhir es un monumento típico de la cultura megalítica. Esta consiste en grandes bloques de piedra clavados en el suelo y alineados en hileras larguísimas. Podemos observar aquí lo que es un menhir. Es una piedra de forma vertical que, según estudios recientes, se la colocaba primero jalando la piedra desde donde fue trabajada y utilizando la gravedad, la piedra va entrando en el hueco con la fuerza de las personas que la van jalando. Ya más adelante hay una siguiente innovación del menhir, que es el dolmen. Los dolmes evolucionaron hacia cámaras sepulcrales, a las que se accedía a través de un corredor, y hacía tumbas cubiertas por una falsa bóveda. Los dolmes, como vemos aquí, ya era la suma de dos menhires, aquí, y una tercera piedra que servía como techo. Entonces aquí hablamos de una falsa bóveda. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, entre los dos menhires y el techo, se forma una especie de cavidad. Como sabemos, no hay registros escritos de para qué se utilizaba estas estructuras, pero los arqueólogos han llegado a una conclusión, la cual era que son cámaras sepulcrales, principalmente por cuerpos encontrados alrededor de Stonehenge, que lo pueden observar aquí en la parte de atrás y acá en el gráfico que podemos ver aquí en la esquina inferior derecha. Aquí encontraron diferentes cuerpos que estaban enterrados a un lado de estas estructuras. Es por eso que los arqueólogos llegaron a la conclusión de que eran cámaras sepulcrales. Al final de esta arquitectura megalítica tenemos al cromlech. Esta construcción megalítica, formada por una serie de menhires que cierran un espacio de terreno de figura elíptica o circular, son la expresión más completa de la arquitectura megalítica. Podemos observar aquí menhires, también dolmes, y todo cerrando un espacio que para algunas personas era ceremonial, pero otras decían que era un observatorio astronómico, porque ciertas piedras que podemos observar aquí apuntan directamente al sol en los momentos de solsticios y equinoccios. También dicen que los cromlechs podían haber sido calendarios, ya sean solares o lunares. Todavía no tenemos una verdad absoluta, pero los investigadores siguen en su trabajo para poder lograr la verdad. Aparte de estas evidencias de arquitectura megalítica, tenemos otras muy curiosas. En el área mediterránea surgió una cultura megalítica peculiar, que tiene sus mejores manifestaciones en las Islas Baleares, donde abundan unas construcciones características denominadas taulas, taloids y navetas. Aquí podemos observar primero las talayots, las cuales son torres que conforman la base de una pirámide. Por ejemplo, el tailot de Talatí de Dat en Menorca, o el talayot de Torrelonet Bel en Menorca. Esa estructura megalítica la podemos observar aquí como una base para una pirámide. Luego de esto tenemos a las navetas. Es una especie de nave y algunas personas dicen que eran tumbas colectivas o también viviendas familiares. Se encontraban siempre aisladas. ¿Cuál era una característica principal de las navetas?
que tenían una construcción ciclópea que encierra una cámara funeraria. ¿A qué se refiere con construcción ciclópea? Que tenía una sola entrada. Entonces podemos ver que no tiene ningún tipo de ventana, sino la única forma de acceso es la que vemos aquí. Se cree que son tumbas colectivas por restos humanos que se encontraron dentro y en los exteriores de algunas de estas navetas, pero otras teorías dicen que eran viviendas familiares, por la costumbre ritualística de que las personas pertenecientes a una familia enterraban a sus muertos cerca o debajo de las casas por temas de protección. Como habíamos dicho, estos temas se siguen investigando. Por último, tenemos las taulas. Las taulas es como un martillo gigante. Consiste en una plataforma horizontal de piedra apoyada en otra vertical. Por ejemplo, el taula de Torralba Menor. Vemos que estas taulas eran, como decían aquí en el texto, martillos gigantes, en los que esta parte servía como base y la parte de arriba como un techo. Entonces vemos que se parece estas taulas a la arquitectura de demás lugares de Europa, pero tiene sus características peculiares, se podría decir. Al final del Neolítico comienzan a formarse las primeras sociedades organizadas. Entre las primeras culturas fundadas en una sociedad de tipo urbano se construyen las ciudades de Jericó y la ciudad de Cataluyuk. Jericó se encuentra en Palestina. Está habitada por un discreto número de familias de agricultores dedicadas al cultivo de la fértil vega del Jordán. La ciudad estaba rodeada por una muralla de piedra, sobre lo que se elevan varias torres de vigilancia. Aquí podemos observar cómo era la ciudad de Jericó antigua. Vemos la utilización de piedras y también la utilización de bloques de ladrillo. Estos bloques eran cocidos, como ya lo vimos. También tenemos a la ciudad de Cataluyuk. Cataluyuk en Anatolia tenía cerca de 8.000 habitantes y había sido construida de modo que su defensa quedaba garantizada. Otra de las características de la acumulación de productos y también de bienes es que los estados o las primeras sociedades organizadas tuvieron que resguardarse para que otros pueblos no los ataquen para robar sus productos. Entonces comienzan las primeras ciudades amuralladas. Ejemplo de esto están las famosas murallas de Jericó y también la organización de Kayak Uyut. Pero estas primeras sociedades las vamos a tratar de manera más amplia en el próximo video, en el cual vamos a tratar acerca de la edad de los metales. Con este periodo de la edad de los metales se termina la prehistoria y comienzan las primeras civilizaciones del mundo antiguo. Recordemos que estos periodos, el mesolítico, el neolítico, el paleolítico y la edad de los metales, no son la generalidad, porque en diferentes partes del mundo, ya sea en América, África, Asia, los periodos prehistóricos se dan de diferentes maneras. Pero cuéntame, ¿sabías acerca de este periodo? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase del día de hoy? Y también escríbeme en los comentarios qué sabes acerca de Jericó y Cataluyuk. Estaré leyendo todas sus respuestas. Como les decía, suscríbanse al canal, me ayudaría mucho para seguir con este proyecto y compartan los videos. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.